Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. To Sad Dance ha superado los 100 millones de reproducciones en Spotify y se convierte en la canción número 9 de Jungkook en lograr esta cifra de su álbum Golden y la canción número 16 en su carrera. Felicitaciones, Jungkook. Coming back and I should have known, and that's why I'm too sad to dance. Hagamos extrema Golden con enfoque a Standing Next to You, que le falta muy poco para alcanzar el billón y se ven los 2 billones. En el ranking diario de Spotify Japón, Jimin se ubicó en el puesto 5, en Spotify Estados Unidos puesto 7, Spotify Reino Unido 107, Spotify Corea número 1 y Spotify Global puesto 4. No dejemos caer a Gu en Spotify, sigamos con el stream diario para mantener a Jimin dentro de los primeros lugares. Según predicciones, se ubicaría en el puesto número 31 de la lista Billboard Hot 100, fan de Estados Unidos y Puerto Rico, sigan haciendo stream en Amazon Music, Apple Music, pidiendo la canción en tu emisora favorita para sumar puntos y Jimin no caiga en la lista Billboard. Jimin ha superado los 130 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jimin. Look at us getting caught up in the moment. Sigamos votando por Jimin y Jungkook en los Mama 2024, a través de X con una publicación o retuiteando, también en Net Plus, deja tu voto diario por ambos. Diario Militar J-Coop. Desayunaron arroz, sopa clara de tofu, estofado de cerdo con bok choy, pescado seco salteado, kimchi y leche de soya con chocolate. Almorzaron sándwich de cerdo desmenuzado, ramen, hash browns, kimchi y leche. Cenaron arroz, sopa de udon, salteado de patas de pollo deshuesadas con verduras, huevo al vapor, algas fritas y kimchi. El tiempo en Jeoncheon. En la mañana 8 grados Celsius, despejado. En la tarde 15 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 16 grados Celsius, despejado. Jungkook, al parecer fue visto comiendo en un restaurante con Deka y Minju. Una fan vietnamita que trabaja allí conoció a Jungkook y dijo que es realmente dulce, justo y redondo. Solo Deka y Minju dejaron autógrafos. También una chica dio su testimonio en TikTok diciendo que lo había visto en el restaurante junto a sus 2 amigos. Salió este registro de Jungkook firmando un autógrafo en un restaurante. Al parecer es antiguo, es de una fan peruana. Ahí se ve lo amable que es nuestro Jungkook. La chica describe que Jungkook fue muy amable y le habló en inglés algunas palabras que no sabía ella en coreano. No es el mismo registro de la fan vietnamita y la chica de TikTok. Muchas andaban criticando, porque tuvo tiempo de ir a cenar y no recibir a Hobby. Las personas hablan sin saber, porque no sabemos qué día les dieron libre, quizás un día después del alta a Hobby. También cabe la posibilidad que llegaron a un acuerdo los 7, por todas las polémicas que han surgido con Suga y Jungkook en Instagram. Realmente no sabemos qué relación están con la empresa. Probablemente se juntaron con Hobby en privado, eso no sabremos a menos que el mismo Hobby publique algo o después lo comenten. Al margen, me gusta ver a Jungkook poder disfrutar con sus amigos una cena y poder desconectarse del servicio militar aunque sea unas horas. Se dio a conocer un nuevo autógrafo de J-Coop, supuestamente el soldado fue dado de baja el día 17 de octubre. Pero ya es común ver sus firmas una al lado de la otra.
El autógrafo de Jimin dice a Jo-hoon: siempre sincero y dulce, Jo-hoon. Sé que siempre eres dulce con los demás, pero eres una persona fuerte. Creo que te irá bien hagas lo que hagas. Sé saludable. Cohesión. Y Jungkook escribe para Jo-hoon: que te vaya bien, sé feliz y no te lastimes. Dulpo. Por lo que se desprende de estas palabras es que Jimin y Jungkook conocen bien al soldado y acá se puede ver que ambos tienen el mismo círculo de compañeros. Ya que algunas personas andan diciendo que los cocineros y artilleros están separados. ¿Sabías que? Las exvecinas no se cansan de mentir y sacar de contexto situaciones. Hacen hilos comparando la relación Taekook metiendo a Jimin, porque se sabe que sin Jimin su famoso chip no tendría ningún sustento. Esta tipa creó un hilo y al final dice que la relación de Tae y Jungkook es superior, que Jungkook siempre va a elegir a Tae y sus acciones. No sé de cuál fuma esta exvecina, pero claramente está alucinando muy mal. Jungkook siempre ha dejado claro la relación de amistad que tiene con Tae, incluso de compañeros. En el 2020 ni se hablaban y Jimin tuvo que acercarlos, porque Jungkook se sentía incómodo con Tae. Taekook se ha sostenido en base a mentiras durante todos estos años con ediciones y traducciones falsas. No hubo nadie que las desmintiera porque enseguida tildaban de antis a las que se atrevían a decir algo, y las Taekookas acosaban a las personas que les decían las verdades y ese chip comenzó a crecer sin límites y las tenemos ahora, desvirtuando una y otra vez la realidad. Esa Taekooka que hizo el hilo diciendo que Jungkook elige siempre a Tae, como explica que no hayan hecho ellos un programa de viajes y que su favorito se tuvo que autoinvitar, porque ni siquiera sabía que Jimin y Jungkook iban a viajar, ahí mismo incluso se enteró que estaban haciendo un programa. 이게 맞아? 죄송합니다. 저 오늘 처음 와가지고요. Y que repetidas veces Jungkook le hizo saber que no le gustaba su presencia ahí. 왜? 그럼 가. 이거는 그냥 재밌어. 형도 가서 같이. Como Jungkook va a elegir a Tae, si cada vez que hacía un live nombraba a Jimin, la vez que apareció Tae en uno, así fue la reacción de Jungkook. 아 태영이 형 잠시만 있어봐. 나 지금 진지한 얘기하고 있어. 태영이 형 왔어. 뭐야 무슨 일이야? 왜 왔어? Como va a elegir a Tae, si se alistó en el programa de acompañamiento con Jimin, y dejó a Tae, su supuesto elegido, solo por 18 meses. Por eso las Taekookas han inventado 1000 rumores del servicio que están haciendo J-Cook, que están separados, que a Jungkook o Jimin los cambiaron de base, que le dieron de baja a Jimin, Jungkook no ve a Jimin, etc. Porque saben que el Buddy System es un lazo de unión innegable, que ese hecho sumado con más acontecimientos, hace inviable sus chips, pero reconocer eso, sería perder. Porque esto ya no es admiración o querer que dos personas estén juntas. Para las Taekookas pasó a ser una obsesión y guerra por tener la razón y ganar. Es tan absurdo, se olvidan completamente que esas personas son seres humanos, no son para el disfrute de sus fantasías. Pero no entran en razón, están completamente desquiciadas. Ahora creen que Jungkook maneja una cuenta en X donde dibuja fanar pornográficos de él y Tae. Esto ya no es normal, no es sano, pero no veo a ninguna fanbase grande indignarse por estas situaciones, que involucran y dejan mal a Jungkook, que tiran odio desmedido a Jimin, solo miran para el lado, porque ellas también son parte del problema, la mayoría son Taekook de closet. Lamentablemente para ellas y las Taekookas, tanto Jimin como Jungkook se eligen una y otra vez, sea cual sea su relación, es bonita, sana y divertida, sin narrativas extrañas, porque lo de ellos es real y eso les duele, que las personas que admiramos y amamos su relación la mostramos sin ediciones, con traducciones reales, sin narrativas tóxicas y enfermizas. Por eso viven comparando y mintiendo, porque saben que jamás van a tener lo que tienen Jimin y Jungkook, ni para sus vidas ni para sus fantasías. Ahora ya lo sabes. A Jungkook le gusta llamar a Jimin de una manera cariñosa que es Jaman. 재민, 자만, 자만, 재민, 자만, 자만, 자만 안 가. Pero Jimin también tiene una manera cariñosa de llamar a Jungkook, Kwoku o Kwoku-sam. Acá te dejo una recopilación de Jimin llamándolo así. 아, 죄송해요.
가와이까다. 이거 정국어 아니야? 꾸꾸어 아니야? 꾸꾸어. 꾸꾸야. 응? 꾸꾸상? 어? 꾸꾸상? 왜? Día 234. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.